¿El fin del monotributo, tal como lo conocimos? ¿No escucharon eso? ¿La novelita del monotributo no? Muy por encima, porque la verdad que cada vez que profundizo en estos temas me empiezo a preocupar. No tanto como cuando me llamás vos, pero me empieza a preocupar. Vos sabés que sí, pasó una cosa muy, muy extraña, que de golpe en los medios apareció, se empezaron a replicar como opiniones de contadores que anunciaban el fin del monotributo. Y esto viene porque en realidad viene de la mano de charlas o de lo que han acordado con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno. En algún momento en algunas líneas decía, o sugerencias, mejor dicho, del Fondo Monetario, es la eliminación del régimen simplificado. O sea, tiene que ver con que quienes están encerrados dentro del régimen son los pequeños contribuyentes, Claro. que si uno los compara con el resto, la realidad es que pagan mucho, mucho menos. Entonces, a raíz de eso surgió en lo que tiene que ver con la reforma impositiva que se viene ahora en diciembre, como que iba a ser uno de los puntos que el gobierno iba a eliminar. Entonces, bueno, se anunció qué significaría, qué pasaría. Sabemos que el régimen simplificado incluye una parte impositiva, una parte de obra social y una parte de jubilación, y se eliminaría y automáticamente pasarían todos los monotributistas a ser autónomos. Esto significa a empezar a estar inscritos tanto en ganancias, en IVA, y empezar a pagar autónomo. ¿Qué? Con lo cual generó así como una especie de Sí. corrida impositiva, en la cual nos empezaron a llamar varios clientes, amigos, che, ¿qué pasa con esto? Automáticamente a los 2 días salió el gobierno anunciando que había sido una especie de fake, de comentarios de gente que quería poner para una rueda, y que eso es un poco lo que se generó. Esto surgió bueno. hace las últimas 2 semanas. Listo, Joaquín, Con entonces lo gracias cual- por venir. Con lo cual, nada, pero disparó esto también, que tiene que ver con qué pasaría si llegaran a cambiar o no. Nosotros lo charlamos siempre con Fede. Sí. Somos medio escépticos que esto puede llegar a pasar, pero bueno, vamos a ver en la reforma qué se discute, qué se trata, Claro. y qué se termina aprobando, ¿no? Sí, sí. Claro. Fede, igualmente desde tiempos inmemoriales recuerdo que las últimas gestiones de gobierno, las últimas al menos 5, han querido voltear al monotributo. Lo han querido sacar de escena, lo han querido abolir y en esos términos llevar a todos a lo que es el mundo de los autónomos y del responsable inscrito. Sin embargo, no lo han conseguido. Sí, lo que tiene es que este régimen es muy particular de Argentina. Claro. O sea, no es un régimen que esté en todo el mundo. Entonces, basado en eso, lo quieren como sacar. Pero nosotros consideramos que va a ser difícil porque complejiza mucho la parte tributaria sobre todo de cómo llevarlo a cabo. Es como que el régimen de autónomo sí o sí necesitabas un contador. En cambio, en el otro régimen, en simplificado, es casi autogestionable. Entonces, desde ese punto me parece que va a ser un poco difícil el cambio. Por ahí puede ser paulatino, ir a un régimen medio intermedio en el cual no seas autónomo del todo y un monotributo, pero bueno, está todo por verse en la reforma. Todavía no hay nada concreto sobre eso. Sí, tal cual. Pero, perdón, pregunto Sí. básico, como me gusta a mí. Básico. Básico. En términos de recaudación, este sistema prácticamente único en el mundo que tenemos acá, ¿no es completamente beneficioso para el Estado? Digo, ¿sacarlo tendría un perjuicio grande o yo estoy entendiendo todo muy mal? En realidad, vos sabés que si es por una cuestión de recaudación, no. O sea, Pero es a mí más. me sacan, Joaquín. No, te sacan, pero comparativamente contra lo que es el otro régimen, el de autónomos, Sí. se paga mucho más. Ahí está, ok. Mucho más. Si uno mira comparativamente, ya te digo, impositivamente es muy bajo lo que paga el monotributo. Nosotros somos escépticos porque también creemos que el gobierno ha dado señales de ir ampliándolo. Se cambiaron las categorías y ahora hay Claro. mucha más gente Claro. adentro que afuera. Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Y miraba el otro día cuando analizaba un poco este tema, hay un dato que me parece que es lapidario, que el monotributista también esconde mucho empleo dentro, o sea, es una forma en la cual, a través de la cual muchos empleadores contratan empleados. Entonces, si vos mirás, en los últimos 12 años el monotributo creció un 60%, en tanto que el empleo privado casi no se modificó. Esto que hablábamos también, que va Claro. de la mano con la reforma laboral. Con lo cual te das cuenta que es un régimen que ha permitido, con estos parches, ha permitido esconder otras situaciones que tienen que ver con el empleo. Sí. Hablamos muchas veces que el Estado es el principal empleador de monotributistas. también. Formalizó la informalidad. Exacto. En un contexto donde no había reglas, reglamentó algo que era un agujero negro. ¿El monotributo es hijo de la flexibilización laboral de Dualde?
Esto surgió a mediados de los 90. No, más atrás. Más atrás. El 90 el régimen simplificado arranca en el 96. Claro. También como una tipo ley de emergencia que quedó de esas tantas también. Como el impuesto al cheque. Exacto. Son impuestos que eran transitorios y quedaron para siempre. Provisorios para siempre. Sí. Y otra cosa que también, si vos analizás el sistema, sobre todo el sistema jubilatorio, vos tenés, como para darte una idea de lo que paga uno y otro, con 19 monotributistas cubrís una jubilación mínima. O sea, con lo que pagan uno, son 19 monotributistas contra una jubilación mínima. Y los especialistas hablan de que tendría que haber una proporción de 4-1 para poder sostener el sistema jubilatorio, que como sabemos en Argentina es solidario, con lo cual los trabajadores activos financian a los pasivos. Bien. No tenía ese dato. Sí. No tenía ese dato. Igualmente los montos de monotributos se han incrementado tremendamente en el último año. Sí, pero si vos comparás, por ejemplo, mira, acá me imprimí la escala. Sí. En las categorías las más bajas de todas pagan. En la A pagas 13.000, casi 14.000 pesos de CIPA, de aporte al sistema de ANSES, y 19.000 de obra social. Si vos comparás contra lo que paga, no te digo una prepaga, que están en valores... Pero generales, sí, por supuesto. pero de obra social, vos tenés que pensar esto que hablábamos, cómo se sostiene el sistema. Hoy con aportes haciendo aporte mínimo del monotributo, vos podés acceder, si tuvieras los requisitos, para jubilarte el día de mañana. Y ahí es lo que decimos de los parches, de cómo se sostiene el sistema, ¿no? Bien. Parece que, Claro. Crucemos la frontera. Si se anula, si se termina con el monotributo y toda esta gente tiene que pasar a ser autónoma, ¿qué es lo que debiera pagar? ¿Cuánto empezarían a pagar y qué otras cosas tendría que pagar? Así, abuelo de pájaro. Bueno, mirá, fíjate que el autónomo paga de mínima 60.000. Ahí tenés una pequeña diferencia. O sea, tendría que empezar a pagar autónomo tiene distintas categorías, pero 56 la más baja pagué el mes pasado. arranca a 50 y pico, casi 60.000 pesos. Yo como monotributista, algo estoy haciendo mal. ¿Qué? Yo estoy pagando 58. Total. Sí, Incluso de monotributo. con ingreso Claro, bruto adentro. que se la Claro. Con ingreso bruto adentro. Claro. Yo no lo puedo O sea, creer. con jubilación. Lo que tiene es que se abriría Sin nada. y después empiezan a complejizarse, porque vos te pasaría que se te abriría el IVA, se te abriría ganancia y habría que ver cada caso particular. Depende mucho de la actividad, pero un Exacto. prestador de servicio. Claro. Que sale mucho el monotributo para el prestador de servicio. Tendría que agregar el IVA y automáticamente sería un costo más, porque el IVA vos lo tenés que pagar y lo tenés que agregar en el precio, con lo cual te cambiaría la ecuación de que te volvería más caro. Claro. Con un importe que no lo recuperás, porque generalmente el servicio paga mucho de IVA y no tiene mucho para reducir, y además tenés que contratar un contador como nosotros. Sí, el punto es que en el monotributo está todo englobado. Tenés la obra social, la jubilación y el impuesto. Al pasar a ser autónomo tenés que dividir todo eso. Y la obra social la tenés que contratar por fuera. Ya contratar una obra social por fuera es mucho más caro que 56.000 pesos. Claro. Entonces, ahí es como que empieza. Y además la complejidad de llevarlo mes a mes. O sea, el monotributo vos pagás y ya se terminó. En cambio, mes a mes, cuando sos autónomo, tenés que hacer declaraciones juradas todos los meses y una declaración jurada anual. Entonces, todo se complica. Sí te obliga un estudio jurídico. O sea, también le tenés que sumar eso. O sea, contable. Hoy estoy mezclando las profesiones. Dijeron algo al pasar que me gustaría retomar, que tiene que ver con que el monotributo esconde mucha generación de empleo también, ¿no? Y los números que trajiste, el 60% de aumento en este tipo de régimen, me parece que habla justamente de esto, el emprendedurismo, la crisis económica y demás. Sigue habiendo igualmente mucha informalidad dentro del trabajo, y en su momento se había hablado de los colaboradores. Creo que hemos charlado de esto, de que en la práctica es prácticamente imposible. Bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Existe alguna alternativa dentro de todo lo que estamos charlando? ¿Cómo hacemos con toda esa gente? Claro, bueno, un poco el desafío viene por ahí. Si vos lo llegás a cambiar, a decir, bueno, los monotributistas pasan a ser autónomos directo, tenés que generar algo intermedio, porque esto que están imaginando ustedes, automáticamente al ser más caro, lo que va a hacer es va a empujar mucha gente a la informalidad, que va a quedar NN, no va a querer inscribirse, por una cuestión de costo nomás. Entonces, bueno, en cambio, si la idea es, esto es lo primero que se generó cuando se empezó a discutir el tema, ¿qué pasaría? Y lo que haría es tirar un boomerang, en vez de generar algo beneficioso para generar para la comunidad, para el contribuyente, lo que haces es generar que mucha gente se corra hasta irse del sistema.
Sí. Con lo cual, por eso, esa es otra de los argumentos con los cuales a nosotros nos parece que es algo totalmente inviable. Sí. Pero bueno, nunca viene de más. O sea, el tema me pareció interesante traerlo arriba de la mesa porque requiere una cuestión de, como lo venimos hablando en las últimas veces que yo estuve acá, el tema que lo impositivo requiere algún tipo de reforma profunda, que sea ir hacia un sistema que sea un poco más eficiente, que sea un poco más justo, que sea un poco más fácil, que los que tienen más paguen más, que los que tienen menos no paguen o paguen menos, y que también, sobre todo el que está emprendiendo, que tiene algún tipo de actividad o de autoempleo, que le faciliten un poco las cosas. Nosotros vemos que hay una cuestión de serie de trabas. Vos vas a invertir y tenés al municipio queriéndote cobrar tasas, tenés a la provincia también cobrando lo suyo, tenés como que hoy estás en un universo. Nos pasa cuando viene alguien a querer abrir un negocio, te dice, che, y esto no puede ser, ¿por qué es tan complejo? ¿Viste? Entonces, hacer la vida un poco más fácil. Me parece que ese es uno de los grandes premisas que se va a poner, esperemos, arriba de la mesa como discusión cuando se empiece a hablar de esta reforma impositiva, y ojalá que lleguemos a una cuestión que sea mucho más fácil para nosotros, para la gente, y que sea todo un poco más amigable para todos, ¿no? Sí, aparte, si vos quitás el monotributo, más o menos 4 millones de personas, no te digo que volverían a la informalidad, pero de esos 4, capaz que uno se pase a lo que es el régimen de autónomos, ¿no? Sí. Y ese número, esos 4 millones, son parte de la edificación del relato también, porque no son trabajadores en negro, no son trabajadores informales. Hay una cuestión límbica, que es el monotributo, que, es que estás y no estás. Digamos, no sos parte de ninguna cuenta, de ningún indicador. Sí, de un indicador propio que es el monotributo. Que está registrado, y me parece que desde ese lugar también es un poco un paraguas no solo para el que trabaja, sino también para el gobierno. Volviendo al desglose, a la cuenta, pagás autónomos, suponte, tenés que pagar IVA. Se te abre IVA, se te abre ingreso bruto. Se te abre ingreso, se te abre ganancias. Se te abre ganancias. Tenés un montón de cuestiones y un montón de indicadores que probablemente lo que vos pagás de monotributo represente un 10% con suerte de todo lo que tenés que pagar si pasás a ser responsable de cripto. Sí, se encarece en el caso de prestador de servicios, se encarece directamente el servicio. Entonces ahí ya empezás a competir más por precio y en otras condiciones. Sí, porque aparte en el plano de ganancias podés cargar con pocas cosas también. Sí, combustibles y no sé si te alcanza comida, depende del servicio. No, el que tiene servicios tiene muy poco gasto en general, sobre todo gasto deducible. Hay una dentro de lo que estuve leyendo del proyecto Borrador, hay una idea de ampliar no solamente los límites, porque hay muchos gastos deducibles que tienen límites, que están limitados, tienen tope, sino también ampliar el universo de gastos. Una cosa que nos pasa muy común en estudios, sobre todo en Neuquén, el asalariado que por ahí puede deducir algún alquiler o alguna... el tema de los hijos, hay cosas que están muy limitadas, que vos decís no puede ser completo. Entonces el proyecto va a tender a aumentar o ampliar el tema de lo deducible, y la idea es cambiar un poco ganancias. Veremos qué decanta, qué termina surgiendo de estas discusiones, y como decimos, ojalá que vayamos a un sistema mucho más justo, ¿no? Mucho más fácil y más claro. Sí va a haber cambios en bienes personales. Sí. Eso está. Sí, eso en bienes personales ya está, porque se actualiza por inflación los mínimos. Y ya el año pasado, en el 2024, se habían actualizado bastante por ley. Entonces, ahora, el impuesto a los bienes personales es un impuesto al patrimonio. O sea, vos tenés que sacar una foto al 31 de diciembre de cada mes y ver qué patrimonio tenés, y en función de eso, ver si pagas o no. El mínimo para el 2025 calculado por inflación son 384 millones de pesos de patrimonio. Ese patrimonio... sin contar la casa habitación, porque la casa habitación está exenta. Las casas habitaciones que no están exentas son aquellas que son muy caras, que no creo que haya muchas, son 1.300 millones de evaluación de la casa habitación. Una casa de $1 millón. Claro, una casa de $1 millón. Casi $1 millón. Así que el impuesto a los bienes personales ha subido mucho su límite no imponible, vendría a ser. Y las alícuotas que uno paga van del 0,50 al 1% del patrimonio. O sea, sobre lo que excede de ese importe,
pagás esa alícuota progresiva. A medida que tenés más patrimonio, más alícuota. O sea que si tenés un patrimonio de 400 millones de pesos, pagás 4. Pagás el 0,5% Al 0,5. del excedente, vendría a ser. Está bien. Entonces es un impuesto que, si bien grava el patrimonio, que ese patrimonio ya pagó ganancia y un montón de cosas, es un impuesto que no es tan significativo. Y además lo que tiene es que ahí en el proyecto está que se vaya disminuyendo año a año el último tramo de la alícuota, o sea que va a ir bajando, o sea va a ir subiendo el mínimo y va a ir bajando la alícuota. Entonces es como que es un impuesto que está tendiendo a desaparecer o a tener una incidencia menor sobre el patrimonio de la gente. Claro, tal cual. O sea que tranquilo, vos que tenés 2 departamentitos que compraste con la indemnización, no te va a alcanzar. No. Bienes personales. No. Animate. Vos sabés que Invertí en ladrillos, que no te va a alcanzar bienes personales. Vos sabés que lo charlábamos y nos ha pasado en los últimos años, como que cada vez es uno de los impuestos que más se ha modificado en los últimos años, con los diferentes gobiernos. Es un impuesto que ha sido muy manoseado, ¿no? O sea, ha pasado en un momento por encima de los 100.000 pesos pagabas, estaba alcanzado, el que tenía un departamentito, un auto mediano, pagaba, estaba alcanzado. Entonces, y también lo que ha generado una especie de confusión en la gente. Cuando vos hablas con clientes te dicen, bueno, viene personal. Y estos cambios como que no alcanzan a hacerse propio en la gente, entonces la gente, viste, quedó medio mareado. Cuando estaba el gobierno de Macri también ¿se acuerdan que había sacado una moratoria amplia con un blanqueo, tal cual? Y ahí, ahí había un proyecto también para ir disminuyéndolo y bajándolo, también con la alícuota. Era un poco esta escala que había, tendía a desaparecer. Decían, en 3 años desaparece. Cuando termina avanzado el gobierno, casi al final, pasaron cosas y lo tuvieron que reponer, y después vino atrás Alberto y aumentó la alícuota a un 2,25, castigando lo que tenían bienes en el exterior. No sé si se acuerdan que empezó la discusión de que muchos se querían ir afuera a vivir afuera del país. Susana Jiménez. Exacto. Ese caso. Y después ahora, bueno, vuelve Milei y también está tendiendo a desaparecer, con lo cual se genera un efecto de confusión. Y ahora lo que nos parece que en la práctica, recuerden que esto vence ahora el 31 de diciembre de 2024 y se presenta en abril, mediados de 2025. Con lo cual nos ha pasado incluso en el estudio que cada vez son menos los alcanzados, menos los clientes alcanzados. Y bueno, esto que efectivamente es uno de los tantos impuestos que está tendiendo a desaparecer, con lo cual genera un alivio fiscal en algún segmento de contribuyentes. Ha sido una suerte de comodín también en los últimos 10 años, ¿no? Si necesitas recaudar un poquito más o si necesitas apretar a lo que más tienen, subimos la alícuota. Sí, tal cual. Un 2,5. Claro. Tal cual. Y te voy a buscar. Tal cual. ¿Viste? Y bajo el monto. Cuando hay un par de esas herramientas, cuando surge, por ejemplo, esto lo mismo pasó con la moratoria. La moratoria, nosotros históricamente siempre entre los contadores se hablaba que había una moratoria cada 10 años. Las moratorias son aquellas que salen por ley, en la cual tiene quita de intereses y de multas. Y en los últimos 8 o 9 años surgieron como 4. Sí. Claro. Hubo una muy clara que fue por la pandemia, cual todos suscribimos, y los cambios de gobierno, los últimos cambios de gobierno, aplicaron una moratoria, con lo cual fue una forma de recaudar, y como siempre decimos, para nosotros implica un cambio en las condiciones de regla de juego, porque muchos, por ahí el contribuyente, sobre todo el rezagado que tiene deuda, dice, bueno, esperemos la moratoria que en algún momento me van a condonar y voy a dejar de pagar. Pero sí, son pequeñas estrategias que tiene el gobierno de turno para recaudar o para hacerse de recursos a través de... Y el título de por sí es altisonante, ¿no? En este caso, modificación en bienes personales, ahora la alicuota, ¿viste vos? Si el tipo que tiene alguna que otra propiedad, dice, bueno, menos mal. Sí, pero es lo que decimos siempre en cuanto a que la materia impositiva tiene cambios permanentemente. Por ahí no tanto en otros países, pero en el nuestro hay algunas reformas que tienen que ver más de fondo. Si vos mirás por ahí en lo legal, los códigos, eso no suele cambiarse, pero en el caso de materia impositiva, ese tipo de leyes la suelen mover cada año y medio, cada 2 años, con lo cual, esto que decía, cambia en cuanto a tener que explicárselo de vuelta al cliente contribuyente, y por ahí eso genera una especie de desconcierto en cuanto a que no se sabe bien el impuesto cuánto es y cuánto se paga, ¿no? Como que no terminan de tener interiorizado. Contadores, gracias por su tiempo. Bueno, ha sido un placer tenerlos a los dos. Placer, Gracias.